tarifas de 2025 a cerca del 5% de tarifa efectiva. Bueno, esto pues es un porcentaje muy inferior al que se observa en China, que incrementó a 46%, y al resto del mundo, donde es el 10%. Es prácticamente el doble que tiene México. Entonces, y estas tarifas que aplican a la industria automotriz tienen que ver más que nada con las tarifas globales que se implementaron al acero, aluminio y productos semiterminados de cobre, que aplican de manera global y obviamente representan insumos importantes de producción de la industria automotriz, porque como bien saben, bajo el USMCA, bajo el TMEC, se lograron exenciones en el sector de autopartes para México y para Canadá. Además, por supuesto, la revisión del TMEC este año va a ser crítica para mantener la competitividad y también garantizar la certidumbre a la inversión en los próximos años. Pero digo, el pronóstico que al menos yo tengo es sumamente favorable, porque realmente México está plenamente integrada a las cadenas de valor de Norteamérica. Prácticamente la mitad del comercio que se realiza en Norteamérica tiene que ver con justamente cadenas globales de valor de sectores estratégicos, donde la región como tal busca ser competitivo. El 85% de las exportaciones mexicanas están integradas a procesos manufactureros en Estados Unidos, e incluso en términos de valor agregado de la producción de México, el valor agregado proveniente de Estados Unidos en las propias importaciones que realiza este país, para México representa cerca de 40%. Esto es muy superior incluso al del otro socio comercial, que es Canadá, con 25%, y muy superior, 10 veces superior, al valor agregado promedio de las importaciones que hace Estados Unidos provenientes de China, que solamente es el 4%. Entonces realmente hay una integración que podemos ver también en la gráfica, plena entre las industrias manufactureras de ambos países, y más que ser competencia, son complementarias. De hecho, hace también año y medio, en el IFC realizamos una encuesta a inversionistas de empresas multinacionales, más de 300 empresas multinacionales en sus países sede de dichas multinacionales, y cerca del 30% de las intenciones de inversión que tenían estas empresas multinacionales en los próximos 2 años se enfocaban en Norteamérica. ¿Por qué? Porque las empresas, la inversión piensa en Norteamérica como un paquete, como una región competitiva donde traslada distintos segmentos de la cadena de producción de acuerdo a las ventajas comparativas de cada país. Entonces, como menciono, el pronóstico obviamente hay que estar muy atentos, pero yo pensaría que va a ser favorable, y particularmente para la industria automotriz. En ese contexto, esta inversión profunda que realizamos tiene que ver con la identificación de cuáles son las oportunidades que se pueden manifestar en los próximos 3 o 5 años en sectores estratégicos, y que pues también tienen un alto impacto en el desarrollo económico, y que también tienen que ver con los intereses y la agenda de los gobiernos de los países donde operamos. En esa intersección de estas 3 condiciones, identificamos 5 sectores estratégicos, y justamente la industria automotriz representa uno de ellos. En este estudio lo que tratamos de contestar es, pues primero, ¿por qué un inversionista invertiría $1 en la industria automotriz? Todavía hay oportunidades que se pueden capitalizar, y si las hay, ¿en qué segmentos se pueden manifestar estas oportunidades? Además, tratamos de identificar exactamente en dónde dentro del país pudieran tener mayor potencial de capitalizar dichas oportunidades de inversión. También identificamos cuáles son las principales restricciones, y estamos trabajando también para generar algunas recomendaciones de política pública que van a alimentar nuestro diálogo como Grupo Banco Mundial con el gobierno mexicano. Para empezar a responder la primera pregunta, es importante tener en cuenta que hay 4 grandes tendencias o factores que están generando oportunidades para la inversión en el sector automotriz. En primer lugar, hay una electrificación de la industria, justamente tuvimos una presentación previa relacionada, pero también hay un proceso de smartificación, de generar vehículos cada vez más conectados, más sofisticados, que también genera oportunidades para la industria automotriz. Justamente la venta de vehículos electrificados, que tienen que ver con vehículos eléctricos, híbridos y enchufables, en 2018 solamente representaba el 2% de las ventas globales.
para 2024 representa el 13% y se proyecta que para 2035 1 de cada 2 vehículos que se vendan en el mundo van a ser electrificados. Y ojo, esta tendencia de electrificación de hecho no se está manifestando o liderando por Norteamérica, se está liderando por China, donde el 45% justamente de estas ventas se dieron, y también por Europa, donde el 25% de estas ventas de electrificados estuvieron concentradas. Pero también en México se está dando una tendencia quizá un poquito más gradual, donde se espera que para 2038 el 35% de las ventas totales automotrices tendrán que ver también con vehículos electrificados. A esto debemos de sumar que pues los componentes de los vehículos, que cada vez son más inteligentes, más conectados, más sofisticados, pues tienden a tener ya un valor importante en componentes electrónicos avanzados, de confort, de sistemas de clima y de arquitecturas que dependen de software, donde va a representar, de acuerdo a algunos estudios, para 2030 la mitad del valor de un vehículo. Esto pues sin duda representa una oportunidad para México, pero también representa obviamente un reto muy importante, porque los fundamentos con los cuales se consolidó la industria automotriz en México en las últimas décadas, que tenían que ver obviamente con una cercanía y acceso al mercado más importante del mundo, costos competitivos, particularmente laborales, con una mano de obra relativamente abundante y sofisticada, ya no pueden ser los principales impulsores de crecimiento en los próximos años conforme se está transformando la industria, porque cada vez la producción del sector automotriz tiene que ver con procesos más intensivos en conocimiento, más que en mano de obra no sofisticada. Y otro reto también muy importante, pues obviamente está que Asia tiene muchísimas ventajas en este momento en esta transformación industrial. Toda la cadena de suministro del sector eléctrico, desde el litio, el procesamiento del litio, hasta la fabricación de celdas de baterías, pues prácticamente está dominada por China. Taiwán y Corea son los que controlan, digámoslo así, la producción de semiconductores, que justamente de estos autos eléctricos y conectados, pues representan hasta 3 veces la intensividad en el uso de chips que un auto convencional. Obviamente nosotros en México tenemos que empezar a desarrollar estas capacidades de manera gradual. El segundo impulsor de inversión en México tiene que ver con una regionalización que se está dando. Realmente con todo este contexto geopolítico lo que estamos viendo es que se están consolidando bloques regionales donde lo que se está haciendo es esa consolidación de cadenas globales de valor en torno a las mismas. Y ahí hay una gran oportunidad, porque realmente, aunque México está al lado de Estados Unidos, solamente representa cerca del 29% de la importación de autopartes y componentes eléctrico-electrónicos. Canadá representa el 7%, en cambio Asia representa casi el 50% de lo que Estados Unidos importa de este tipo de componentes. Además, en la revisión del TEMEC del 2020 se dio un incremento importante en el valor de contenido regional en la industria automotriz, de 62.5 en el NAFTA a 75% en promedio. Eso se espera que este año, que justamente va a ser parte de la revisión, donde si no se elevan estos contenidos, muy probablemente se vuelvan más estrictos los criterios de revisión, ¿no? Ahorita hay muchas cláusulas de rollout, por ejemplo, que redondean, digámoslo así, a favor estos cálculos, y que de alguna manera favorecen para que todavía se cumpla este valor de contenido regional. Pero muy probablemente se esperaría, por la postura nueva del gobierno de Estados Unidos, que sea mucho más exigente en esos criterios. Entonces esto representa también una oportunidad importante para que México pueda incrementar su valor doméstico y se cumpla con este valor de contenido regional. Esto aunado a que esperamos que las tensiones geopolíticas pues sigan conllevando a que Estados Unidos trate de desacoplarse de la dependencia de insumos por parte de Asia. Por supuesto, como lo he mencionado, esto va a quedar clarísimo en los próximos meses con la revisión del TEMEC. Por otra parte, hay una oportunidad, pero un reto también importante, porque el valor agregado en la producción automotriz en México es muy bajo. Solamente 50% en los OEMs, en los ensambladores de auto, 25% en los chasis, en el cuerpo de los vehículos, y menos del 40% para autopartes. Estas son estadísticas oficiales del INEGI del valor agregado de industrias de exportación integradas a cadenas globales de valor.
y por supuesto pues hay un déficit muy importante por parte de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, de países que no son parte del TEMEC. Entonces ahí hay una área de oportunidad muy importante donde México pudiera complementar cadenas globales de valor, pero también hay un reto, porque tiene una base de proveeduría todavía muy hueca. Todavía hay muy pocos proveedores Tier 2 y Tier 3 instalados en el país que puedan satisfacer esas necesidades. Y finalmente, hay una oportunidad muy importante también de diversificación propiamente hacia otros mercados, porque cerca del 90% de las exportaciones de productos de autopartes y componentes eléctrico-electrónicos van a Estados Unidos, cuando México tiene 14 tratados de libre comercio, 9 tratados complementarios que le dan acceso a casi la mitad del PIB y más de 1.100 millones de personas que son potenciales consumidores. Entonces ahí hay una oportunidad también importante de que pueda diversificarse México hacia segmentos, hacia otros mercados donde pueda ser competitivo. Con base en estas premisas, realizamos un estudio donde en primer lugar generamos un nuevo vector que contemple no solamente las autopartes tradicionales, sino también los componentes eléctricos y electrónicos que tienen que ver con esta transformación industrial tecnológica que mencionaba. Generamos un vector con 169 productos a nivel HS a 6 dígitos y que se relacionan con 29 actividades económicas en el NAICS también a 6 dígitos. Esto, para dar alguna comparación, obviamente genera discrepancias en las estadísticas, porque INA, que son las estadísticas oficiales del sector automotriz, pues más o menos considera 120,000 millones de dólares de exportaciones anuales. Con base en este vector ampliado, que contempla componentes eléctrico-electrónicos, las exportaciones de México son de más de 140,000 millones de dólares. Y también hicimos un ejercicio, hasta donde yo sé, inédito, para tratar de identificar de estos productos y estas actividades cómo se relacionan o dónde predominan principalmente el uso para cadenas de suministro Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Y por supuesto también lo agrupamos por categorías y bloques en función de las tecnologías y los componentes que se utilizan en el sector. Ahí podemos ver como resultados preliminares de esto que los productos Tier 1 representan prácticamente la totalidad de las exportaciones netas mexicanas, ¿no? Mientras que los Tier 2 y Tier 3 justamente tienen pues más bien unas exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones negativas, que también tienen que ver con esta base de proveeduría todavía poco desarrollada que mencionaba previamente. Y 3 categorías particularmente son las que más contribuyen a las exportaciones méxicas del país, que tienen que ver con partes eléctricas y electrónicas, partes de carrocería, partes de chasis y partes de control de clima. Importante decir que las partes tecnológicas explican especialmente la totalidad de las exportaciones netas, pero también los mayores volúmenes de importación. Hicimos también un análisis a nivel de piezas y componentes de las tecnologías de autos de combustión interna con vehículos eléctricos. Y de este análisis identificamos que por número de piezas, el 70% es el mismo, digamos así, tipo de piezas que se utilizan en ambas arquitecturas. Sin embargo, mientras en los autos de combustión interna, toda la parte de motor eléctrico y todo el sistema de propulsión solamente representa alrededor del 30% del valor del vehículo, en los vehículos eléctricos representa más de la mitad del costo. Y esto justamente explica por qué los autos eléctricos tienden a ser todavía más caros que los autos convencionales. Asimismo, hicimos un análisis con base en distintas variables de comercio, de inversión y de capacidad industrial, para poder medir exactamente, con base en estas oportunidades, dónde están las principales ventajas comparativas que pudiera aprovechar México en los próximos 3-5 años. En términos de comercio, hicimos un análisis de cuál es el potencial de crecimiento con base en capacidades ya mostradas actualmente con una métrica de complejidad económica que te permite medir la distancia, que es básicamente una probabilidad condicional, sujeto a que tengas ya una canasta de producción o exportación, cuál es tu posibilidad de dar un brinco hacia otros componentes específicos. También hicimos un análisis de cómo sería el potencial de crecimiento en esas industrias respecto a los principales competidores
de México para el mercado estadounidense. Es una lista de una docena de países más o menos que tienen también ventaja comparativa para exportar a Estados Unidos y exportan más de $1 billón. Y también evaluamos cuál es el potencial de instituir importaciones, es decir, complementar cadenas de valor ya existentes en México para incrementar el valor de contenido local y por supuesto un potencial de diversificación de mercado hacia otros nichos donde México pudiera ser competitivo, pensando particularmente en Europa y Latinoamérica. Del lado de inversión también hicimos el mismo análisis de crecimiento potencial y proyectado, una métrica similar de complejidad económica para ver la distancia, digámoslo así, y dónde está la ventaja comparativa revelada. Y también evaluamos cuál es el crecimiento de atracción de inversiones que tienen nuestros países competidores, porque justamente pueden ser nichos donde México pudiera también atraer particularmente inversores en los próximos años. Esto lo hicimos con estadísticas desagregadas del Financial Times, de una base de datos que es mucho más granular que las estadísticas típicas de inversión extranjera oficial. Y finalmente, con base en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas del INEGI, hicimos un análisis de la capacidad industrial que ya tiene instalada México. Para ello, analizamos el crecimiento en el número de plantas de la industria en los últimos años, cuál es el porcentaje, digámoslo así, de crecimiento en distintos segmentos de autopartes, cuál es la supervivencia, la tasa de supervivencia de estas empresas desde el 2017 y cuál es el crecimiento del empleo en estas industrias. Con estas tres dimensiones, lo que logramos identificar es las oportunidades en los próximos 3-5 años en 4 nichos muy específicos. El primero tiene que ver con partes tecnológicas relacionadas con el control climático y de confort, aguas abajo, como una oportunidad que emerge en las 3 dimensiones que mencionaba previamente, de comercio, inversión y capacidad industrial. ¿Por qué? Porque tiene una convergencia de una alta competitividad actual con un potencial que todavía no ha sido aprovechado. Digámoslo así, que es lo más rápido de poder aprovechar en el muy corto plazo. Tenemos una segunda área que tiene que ver con componentes tecnológicos intermedios, que también aparecen en los 3 análisis y que forman parte de la transición tecnológica entre las 2 arquitecturas de vehículos tradicionales a vehículos electrificados y más tecnológicos. Tenemos un área 3 que tiene que ver justamente con componentes Tier 1 y Tier 2 para sistemas de propulsión de vehículos de combustión interna y de híbridos. Y esto quiero dejar claro, obviamente el futuro es la electrificación, las cifras lo dicen, pero esto va a pasar a lo mejor en los próximos 10-15 años. Las oportunidades que México tiene en los próximos 3-5 años tienen que ver más con componentes de esta naturaleza que puedan ser todavía utilizables en combustión interna, pero también en las arquitecturas de vehículos híbridos. Y finalmente tenemos un área prioritaria 4 que tiene que ver con capacidad de manufactura muy intensiva en mano de obra, donde obviamente México todavía puede aprovechar cierta competitividad, pero que también permiten una eventual transición hacia una producción con mayor valor agregado a través de sistemas de seguridad activa e interiores cada vez más inteligentes. Estas son las 4 oportunidades que hemos encontrado en este estudio y también representan una estrategia, creo yo, de cobertura, digámoslo así, en cuanto a estas tendencias. Porque por un lado, no nos estamos aspirando a competir en donde todavía no somos competitivos contra Asia, por ejemplo, en componentes extremadamente tecnológicos. También, en lugar de apostar a una sola tecnología u otra, entre híbridos eléctricos y combustión interna, creemos que en los próximos años componentes que funcionen para ambas arquitecturas, sobre todo para híbridos, pudieran ser una estrategia más adecuada. Y lo hemos visto justamente con el ajuste, digámoslo así, en los incentivos al consumo que hizo Estados Unidos, donde obviamente se incentiva menos el consumo de vehículos eléctricos, pues siendo Estados Unidos el principal mercado de México, ha afectado las líneas de producción de componentes de vehículos eléctricos de Tier 1 en México. Entonces, creemos que en los próximos 3-5 años las oportunidades no necesariamente están 100% en la electrificación, sino justamente en esa transición tecnológica. Y por otro lado, pues seguimos apostándole a aprovechar nuestra proximidad y acceso a Estados Unidos como principal mercado de importación, pero también estamos buscando nichos
de exportación hacia otros mercados, particularmente Europa y Latinoamérica, donde México podría ser particularmente competitivo. En una segunda etapa, para identificar dónde están estas oportunidades específicamente en el país, utilizamos una metodología también desarrollada en la Universidad de Harvard por Carlos Hausman, que tiene que ver con una alegoría muy simple de hipopótamos y camellos. Obviamente tú no vas a ver hipopótamos en el desierto, no vas a ver camellos en la selva, ¿no? Se dieron estos desarrollos porque de alguna manera los camellos tienen ciertas capacidades para sobrevivir en el desierto, y los hipopótamos se desarrollaron pues donde hay agua y donde hay ciertos factores. Con esa lógica en mente, nosotros evaluamos 8 factores que para nosotros son condiciones preponderantes para el desarrollo de estos 4 sectores específicos, que tienen que ver con el acceso a agua, acceso a energía, transporte y logística, capacidad de innovación y absorción tecnológica, acceso a servicios de soporte especializados, acceso a mano de obra sofisticada, por supuesto, espacio industrial disponible y proximidad, evidentemente, con los OEMs, porque estamos en el segmento justamente de autopartes. En función de esto, hicimos una matriz donde medimos tanto la intensidad que tienen distintas actividades económicas relacionadas con estos 4 grupos prioritarios de inversión, con la disponibilidad que existe de estos factores en cada una de las 32 entidades federativas. Y estos son los resultados preliminares del análisis. Vemos que para el tema de partes tecnológicas, para clima y confort, pues vemos claramente que el norte está muy consolidado, particularmente Nuevo León y Coahuila al frente, seguidos de Guanajuato, Jalisco y Sonora. En el área prioritaria 2, en los componentes eléctrico-electrónico y partes tecnológicas, vemos también una extremada concentración en Nuevo León, seguido por Coahuila y el Estado de México. En los componentes Tier 2 y Tier 3 de vehículos, de componentes para sistemas de propulsión de combustión interna e híbridos, vemos un importante potencial en Chihuahua, seguido de Sonora, Baja California, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Y finalmente, en el área prioritaria 4, que tiene que ver con componentes Tier 1 de interiores y body parts no tecnológicas, el principal potencial se encontró, digámoslo así, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Nuevo León, seguido de Jalisco, Querétaro, Baja California y Guanajuato. Como podemos ver de estos 4 mapas y los resultados preliminares, básicamente no sorprende a nadie, el norte y el Bajío pues tiene ventajas competitivas para seguir consolidándose y ir diversificando su producción para segmentos cada vez más sofisticados de la industria automotriz. Sin embargo, vemos algunas oportunidades en el sur-sureste, todavía latentes, que puedan centrarse en apuestas estratégicas para también desarrollar esta industria. Y esto va a ser importante particularmente porque en función de que el norte y el centro tengan que liberar capacidad productiva para hacer ese brinco hacia segmentos más sofisticados, quizá pudiera mandar al sur-sureste segmentos de producción, líneas de producción más intensivas en mano de obra, donde justamente todavía no existen estos problemas de saturación del mercado laboral que hemos identificado también en el norte y el centro del país, donde básicamente ya se están canibalizando la mano de obra, ¿no? Y ese es un problema que vemos cada vez más creciente. Particularmente vemos que Veracruz y Yucatán pudieran ser la punta de lanza para esta diversificación de la industria a nivel regional. Yucatán tiene cierto potencial en prácticamente los 4 grupos prioritarios, pero destaca en componentes tecnológicos, mientras que Veracruz se concentra su potencial en interiores y partes de carrocería. Sorprendentemente, vemos que Chiapas tiene un potencial latente para componentes básicos eléctrico-electrónicos, y esto pudiera ser aprovechando también su cercanía con el mercado de Centroamérica, la disponibilidad de mano de obra a costos competitivos, y también ya, pues digo, está probado. Tenemos una empresa Tier 1 que está instalada, tiene 8 plantas, que de hecho es el principal empleador formal de esta entidad, y que además se está extendiendo en otros países de Centroamérica, justamente aprovechando las ventajas que tienen estados del sur-sureste, muy similares en términos de capacidades productivas a otros países de Centroamérica. En términos de cuáles son los retos, obviamente son múltiples, ¿no? El tema de energía lo hemos escuchado una y otra vez,
Hay también dentro de este estudio un estudio específico para ver cómo se puede resolver este problema de energía, el tema de infraestructura y logística, el tema de seguridad también, que obviamente también influye mucho en las cadenas de suministro, el tema de talento cada vez más sofisticado para lograr dar esa transición tecnológica gradual que se está prospectando, en temas de incertidumbre regulatoria, creemos también que se tienen que atender, y por supuesto la incertidumbre externa que se está generando con estos nuevos órdenes geopolíticos que estamos observando, acceso al financiamiento muy importante, justamente vemos ahí una necesidad particularmente para empresas domésticas y para pymes de atender esta necesidad para que se puedan integrar a las cadenas de suministro, temas de ir generando capacidad de innovación y de absorción tecnológica. A veces no necesitas innovar algo, a veces simplemente el ecosistema productivo mexicano no tiene ni siquiera las capacidades para imitar, para traer una tecnología de fuera, darle un uso comercial y generar ganancias de ella. Y quiero enfocarme nada más en los últimos minutos de mi presentación en el tema de esta baja base de proveeduría que se tiene a nivel Tier 2, Tier 3, porque representa un reto, pero también representa una oportunidad. En ecosistemas automotrices avanzados, pues vemos como la cadena, digamos así, el ecosistema automotriz es una pirámide, la habrán visto 1000 veces ya, ¿no? Donde tenemos un conjunto pequeño de OEMs, luego tenemos una base de Tier 1 y esa base se va ampliando conforme va bajando a Tier 2 y a Tier 3. En México no tenemos esa figura. Algunas estimaciones de estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo y algunos clústeres industriales apuntan a que hay alrededor de 1.100 proveedores Tier 1, pero después ese número baja a 580 para Tier 2 y a 140 para Tier 3. Entonces tenemos una especie de romboide, digámoslo así, que falta desarrollar justamente en el Tier 2 y en el Tier 3. Pero a su vez hay muchas oportunidades. Este es parte del análisis que hicimos, donde analizamos con los censos económicos y con el de nube, pues la base, digámoslo así, de establecimientos a nivel unidad económica, es decir, planta, que tenga más de 10 empleados, y la verdad es que hay más de 4.000 plantas que pudieran integrarse en la cadena de suministro del sector autopartes. Sin embargo, vemos que obviamente es mucho más reducido, o digámoslo así, no proporcionalmente creciente, conforme vas bajando de nivel, y las capacidades de Tier 2 y Tier 3 son particularmente provenientes de pymes. Entonces tenemos que de alguna manera apoyar la integración de estas pymes. Esto ha conllevado que justamente con nuestros colegas de INA hayamos lanzado desde el año pasado un programa de desarrollo de proveedores donde trabajamos con cerca de 15 empresas ancla y estamos tratando de atender muy específicamente sus necesidades de suministro. De este programa de desarrollo de proveedores, que en algún espacio con gusto les platico, y los invito a que se sumen para las segundas generaciones que estamos lanzando, identificamos cuáles son los principales beneficios, pero también cuáles son las principales barreras que empresas multinacionales, ancla, tractoras, compradoras encuentran para poder encontrar proveedores locales. Y por supuesto las ventajas tienen que ver con temas logísticos. Hay una gran ventaja de tener a tu proveedor local y no depender de importaciones, te reduce la necesidad de tener unos grandes inventarios, te reduce tu riesgo de disrupción en cadena de suministro, como lo vimos en la pandemia, claramente, y también se benefician de un conocimiento del ecosistema local que puedan tener estos proveedores. El tema de bajos costos no es necesariamente con donde ven que exista una ventaja de implementar su proveeduría local. Pero por otro lado tenemos diversas barreras. En primer lugar, los potenciales proveedores locales no tienen a veces la capacidad de suministrar en el volumen adecuado que requieren las empresas. También muchas no poseen las certificaciones industriales que se requieren, ¿no? IATF, que es la más especializada, pero también ISO 9001, la 14000, que tiene que ver con temas ambientales, y eso precisamente impide que se integren a las cadenas de suministro porque no cumplen con los estándares de la industria. Y también no tienen la capacidad financiera para soportar, digámoslo así, los periodos de pago, ¿no? Esto pues obviamente también se relaciona con la falta de acceso a financiamiento, que también estamos buscando y proponiendo algunas recomendaciones de política pública para poder atender. Pero, pues en suma, este es, digámoslo así, el estudio, retos, oportunidades, y por supuesto si hay espacio para preguntas, y si no, aquí voy a estar
para cualquier tema adicional. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a Carlos. De verdad, qué buena conferencia. Igual ya se les comentó,